Muy bien, entonces vamos a hablar de la perspectiva ética del caso de los gemelos Reimer y el doctor Money, desde la psicoética. Comenzaremos entonces por exponer el caso brevemente para poder después hablar sobre las implicaciones éticas del mismo. Entonces, primero que nada, en 1965 nacen los gemelos Reimer, fueron dos hermanos varones, Bruce y Brian Reimer. Em, Pocos meses después de haber nacido se requiere hacer una cirugía de circuncisión. Durante la cirugía hay complicaciones y desafortunadamente Bruce Reimer pierde el pene. En esta situación complicada es que los padres saben del doctor Money, John Money, que en ese entonces era un reconocido psicólogo, que proponía una teoría que decía que el sexo es maleable. Entonces le propone a los padres hacer una cirugía de cambio de sexo a Bruce y educarlo como si fuera una niña. Esto claramente pues bajo la premisa de que iba a ayudarle a vivir una vida mejor y que iba a ser feliz finalmente, ¿no? Sucede entonces que los padres aceptan y se realiza la cirugía de cambio de sexo y comienzan a educar a Bruce, bueno, le cambian el nombre a Brenda y comienzan a educar a Brenda como si fuera una niña, como una niña normal, con vestidos, bueno, típicamente femenino, ¿no? Con cuestiones típicamente femeninas. Eh, entonces, con juguetes de niña, vestidos de niña, todo de niña. Sin embargo, desde muy temprana edad, Brenda comienza a mostrar una inclinación más hacia lo típicamente masculino. No, de acuerdo a lo que se conoce del caso, así a grosso modo, no hay una explicación muy concreta respecto a por qué es que se inclina más hacia las cosas masculinas. Puede haber sido algo natural en ella o puede que haya sido también por la influencia de su hermano, ¿no? Que era niño. No sabemos porque de cualquier manera podría afirmarse también que Brian, que era el hermano, podría haber sido podría haberse visto inclinado hacia las cosas femeninas también. Pero en fin, empieza a mostrar conductas más masculinas y sin embargo el doctor Moni decide seguir con el tratamiento que eventualmente parece más un experimento y se le empieza, bueno, en la pubertad comienza a tomar tratamiento hormonal para mitigar los efectos de la pubertad. Aún con eso, muestra un desarrollo de la musculatura más masculino, rasgos más masculinos y Brian el hermano de Brenda, afirma que prácticamente lo único que los distinguía al uno del otro era el cabello largo. Pero, bueno, continúa aún así el tratamiento. Durante las sesiones que tenían de seguimiento con el doctor Money, les mostraba imágenes de índole sexual que eran supuestamente para ayudarles en el tratamiento y también narraron que se les hizo participar en actos sexuales y de tocamientos, también con finalidades terapéuticas supuestamente. Los hermanos empezaron a sufrir mucho por consecuencia de esto y bueno, como consecuencia de esto más bien y eventualmente los padres, al darse cuenta que estaban pasando un muy mal rato, decidieron alejarse del doctor Money y le cuentan la verdad a Brenda. Curiosamente, Brenda, en cuanto conoce la verdad de todo lo que había sucedido, porque vale la pena mencionar que todo este proceso se mantuvo relativamente oculto de los hermanos, es decir, ellos claro que sabían que iban a la terapia con el doctor, pero no sabían la historia detrás y lo que había sucedido en sus primeros meses de edad. Entonces, una vez que Brenda conoce la verdad, decide cambiar de nombre otra vez y cambiar de sexo a masculino. Se cambia el nombre a David Reimer y se realiza una operación de reconstrucción del pene y poco tiempo después se casaría con una mujer que ya tenía otros dos hijos. Sin embargo, a pesar de que estaba empezando a vivir una vida relativamente normal, su caso se vuelve público
y esto le afecta de tal manera en su vida social que pierde su trabajo, pierde a su familia y se queda pues en la nada. Brian sintiéndose muy culpable por todo lo que había pasado a su hermano David, decide quitarse la vida. Bueno, antes obviamente cayó en depresión y finalmente termina por quitarse la vida. Y pocos años después, desafortunadamente David terminaría haciendo lo mismo. Entonces, este es el caso de los hermanos Reimer. Y cómo fue que se llevó su caso, ¿no?, por el doctor Money. Hay muchos temas a tocar aquí en relación a cómo se llevó a cabo el caso, en relación a si fue correcto o no fue correcto lo que se hizo, en relación a si fue lo mejor o no fue lo mejor para los hermanos. Primero que nada, cabe señalar que es complicado ponerle una etiqueta directamente y decir estuvo bien o estuvo mal lo que hizo el doctor Money. Sin embargo, sí hay ciertos aspectos que se pueden tomar en cuenta y que nos pueden dar ciertas pistas para determinar si se inclina la balanza más hacia un lado que hacia el otro. Aparte, hay ciertos principios psicoéticos que se tienen que respetar siempre, y a pesar de que el caso no sucedió en México, este video se está haciendo en México, entonces el, el código ético del psicólogo mexicano sería, digamos, la guía a tomar en cuenta. También hay una ley de salud mental de la Ciudad de México, etcétera. Pero bueno, basándonos en el código psicoético, o en el código ético del psicólogo mexicano, podremos ver también que hay muchas cosas que se debieron haber hecho de otra manera o que se pudieron haber hecho de otra manera. Y si hubiera sucedido esto en México, podrían haber habido consecuencias respecto a lo que sucedió. No conozco el código ético de Estados Unidos, pero me imagino que va por los mismos principios y los mismos lineamientos. Entonces podemos tomarlo como una referencia, aunque sea aquí en México. Entonces, hay ciertos principios que se deben de tomar en cuenta, principios psicoéticos que no se ven muy respetados aquí. Entonces, está primero el principio de autonomía. En cuanto al principio de autonomía, no parece ser que se respete este principio en cuanto a la capacidad de decisión de David Reimer. Es muy complicado este tema porque David era era muy chico cuando todo esto comenzó. No tenía ni siquiera la capacidad de decidir, pero es por esta misma razón que yo considero que no debió tomarse una decisión tan trascendental y tan permanente en la vida de David. Probablemente hubiera sido mejor esperar a una edad, aunque fuera temprana, pero ya por lo menos que tuviera algo de conciencia para decidir qué es lo que se podía hacer respecto a él, o incluso empezar a educarle como niña antes de tomar una acción física respecto a este tema, para ver cómo se desenvolvía en los primeros años, cómo sucedía todo en los primeros años, para después tal vez hacer una operación ya permanente. Sin embargo, pues la decisión lo tomaron los papás y el doctor Money respecto a lo que se iba a hacer con el cuerpo de David a muy temprana edad y obviamente sin consultarle. Por otro lado, los papás de David seguramente se encontraban en una situación emocionalmente muy vulnerable, por lo que yo no considero que el doctor Money debió haberles incluso permitido tomar una decisión tan, tan complicada, en una situación tan complicada también. Yo creo que debió haber esperado un tiempo, personalmente. Hubiera sido tal vez conveniente que esperara un tiempo para poder tomar una decisión, o para poder invitarles a tomar una decisión de ese tamaño, o incluso ir tomando decisiones paulatinamente que llevaran hacia el bienestar o hacia la mejor, hacia el mejor camino para David, eventualmente, ¿no?
Sin embargo, no se hizo así. Sin embargo, se tomó la decisión, se le hizo la operación de cambio de sexo y se optó por seguir adelante con el tratamiento. Otra cuestión aquí es que el doctor Reimer se encontraba en una posición privilegiada, pues por el prestigio que tenía como psicólogo en ese contexto social y en esa época. Entonces, tampoco me parece muy correcto que él haya aprovechado tal vez esta posición para imponer su ideología e invitar a los padres a tomar una decisión tan importante para su hijo. Está el principio de beneficencia y no maleficencia, todo esto tomado de Chamarro. El principio de beneficencia habla de hacer el bien o procurar el bien a las personas, y el principio de no maleficencia trata de no hacer el mal o procurar no hacer el mal a otras personas. Entonces, ¿vale la pena darle el beneficio de la duda al doctor Money al principio de este caso? Ciertamente existe la posibilidad de que él realmente haya deseado que David pudiera llevar una vida normal y que hubiera llevado una vida mejor a como hubiera sido sin el tratamiento. Sí, puede ser que sí, en un inicio esas fueran sus intenciones. Puede ser que él estuviera completamente convencido de que su teoría era acertada y tenía seguramente fundamentos científicos muy, muy sustentados. Sin embargo, también vale la pena cuestionarse si a lo largo o en el transcurso de los años fue igual de claro su deseo de bienestar para David o si se antepuso el deseo de probar su propia teoría. Entonces, desde mi punto de vista parece como si fuera que un médico le está dando un medicamento a un enfermo y el enfermo, en lugar de mejorar, parece que está empeorando, o parece, por ejemplo, que el medicamento le está haciendo daño en otras partes de su cuerpo. Por ejemplo, que está tomando un medicamento para mitigar el dolor de cabeza y en realidad le está causando un daño en los riñones, y que el médico, con el afán de probar que su medicamento contra el dolor de cabeza es eficiente, decide seguir adelante con el tratamiento a pesar del daño que puede estar causando a los riñones. Pues esta analogía, por ejemplo, podríamos emplearla para explicar lo que sucedió en el caso de los gemelos Reimer, en que a pesar de que inicialmente la intención fuera buena y la intención fuera ayudar a David para que pudiera llevar una vida mejor, más saludable emocionalmente, físicamente, etcétera, eventualmente llegó a tal grado su malestar en general que los padres decidieron alejarse del doctor Reimer, y no parece que haya habido una mejora considerable en su proceso, por lo que vale la pena también considerar que es probable que el doctor Reimer, posterior a, bueno, después de varios años de tratamiento, haya antepuesto su deseo de probar su teoría por encima del deseo de bienestar de David y de su hermano Brian. Y no solo eso, sino que incluso les provocó probablemente un mal mayor. Finalmente los dos hermanos terminaron suicidándose, y eso no habla de una señal, no es una señal de mejora emocional, ni social, ni mucho menos. Entonces, el hecho de que los dos hermanos hayan terminado por quitarse la vida es una tragedia que vuelve más evidente que el tratamiento no fue efectivo. Cabría tal vez espacio para pensar que el motivo por el cual se quitaron la vida no fue el tratamiento. Sin embargo, parece ser que toda su vida giró en torno a esta experiencia y a todo el tratamiento, por lo que parece ser que se inclinan más las probabilidades a pensar que el tratamiento fue el que causó, o toda esta cuestión y toda esta situación fue la que llevó a los hermanos a buscar salir de ahí a como fuera posible, más allá que cualquier otro tema personal en sus vidas. Muy bien, en cuanto al principio del cuidado responsable,
Cabe mencionar que una vez más la vida, perdón, se viola este principio al interponer los intereses propios por encima del bienestar del individuo. Y bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Parece ser que el doctor Moni antepuso sus deseos o su propia teoría por encima del deseo de bienestar de los hermanos Reimer. Bueno, por mencionar algunos de los artículos que los tengo aquí ya preparados, porque la verdad es que no tengo la memoria tan privilegiada todavía. Algunos de los artículos del Código Ético, perdón, de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México que hubieran sido infringidos por el doctor Money. Cabe mencionar, por ejemplo, el artículo 18, en cuanto a que el tratamiento del paciente debe ser enfocado a las causas del padecimiento. No parece ser que hubiera un padecimiento cuando se inició un tratamiento. Parece que este fue un tratamiento más bien preventivo, pero no existía un padecimiento como tal. Muchas personas nacen con problemas, o no nacen con enfermedades congénitas, o incluso nacen sin un miembro, y aún así viven una vida muy normal, ¿no? Obviamente con sus limitantes propias de su condición al nacer. Sin embargo, no parece ser que lleven una vida tan alejada de una vida normal. Entonces, yo no veo aquí como qué padecimiento se esté arreglando por medio de este tratamiento cuando no había un padecimiento preexistente. El artículo 22, en cuanto a este artículo, pues tampoco parece ser que haya habido siquiera una evaluación psicológica antes de comenzar el tratamiento de cambio de sexo, sino que se justificó con una predicción un tanto arbitraria de parte del doctor Money, obviamente. Tampoco parece que le haya dado importancia al perfil psicológico del paciente, ya que el tratamiento comenzó a una edad demasiado temprana. Entonces no había un perfil psicológico per se. Era un bebé todavía cuando se inició esto, entonces también ahí está infringiendo con este artículo, está infringiendo este artículo. Artículo 29, no parece que los tratamientos, procedimientos y técnicas hayan sido diseñados para preservar o recuperar el estado mental deteriorado del paciente. ¿Qué estado mental deteriorado si no había todavía un estado mental diagnosticable, digamos, de Bruce Reimer cuando se inició el proceso? Entonces, parece ser que como ya mencioné anteriormente, esto fue algo preventivo, pero asumiendo que esta situación iba a causarle tanto problema a Bruce, que hubiera sido mejor que se le educara como niña, y asumiendo que la teoría era correcta y que él podía crecer como niña y que iba a desarrollarse como mujer sin ningún problema y sin ninguna tendencia hacia la masculinidad. Bastante cuestionable todo esto, ¿no? Artículo 29, perdón, artículo 30. En la etapa más tardía del proceso de los hermanos, ambos debieron ser internados en una institución de segundo o tercer nivel para tratar de ayudarlos y evitar la tragedia que sucedió al final. En el artículo 30 se menciona, pues, que debe de internarse o debe de llevarse a los pacientes a un nivel más avanzado de cuidado de la salud mental cuando sea necesario. Queda claro que después de varios intentos de suicidio, hubiera sido muy conveniente que los hermanos hubieran llegado a un segundo o tercer nivel de salud mental para darles un tratamiento ya más enfocado a solucionar ahora sí su estado deteriorado de salud mental y tratar de resolver todos estos problemas. Probablemente se podría haber evitado la tragedia que sucedió al final, y esto me parece extremadamente irresponsable de parte del doctor Money,
y también, bueno, en parte de parte de los padres también, o de la familia, o los allegados de los hermanos Reimer, aunque parece ser que para esta etapa de su vida ya se encontraban muy aislados. Ya se había vuelto pública la situación de David Reimer, y pues ya había perdido su trabajo, había perdido a su esposa. Entonces es muy probable que en esta etapa de su vida se encontraran muy solitarios, y no hubiera quien interviniera por ellos, sí, o interviniera en esta situación. Sin embargo, parece ser que los intentos de suicidio sucedieron o comenzaron a suceder antes de que terminaran o antes de que dejaran el tratamiento con el doctor Money. Por lo que si el doctor Money estuvo consciente o estuvo informado de estos intentos de suicidio, este proceso debió tomar lugar mucho antes de que terminara el tratamiento o se diera por concluido el tratamiento con el doctor Money. Pues muchas cosas aquí muy cuestionables, eso solo por mencionar algunos. Se habla también de la calidad del trabajo del doctor Money. En los trabajos anteriores o en los escritos anteriores que he realizado se menciona en cuanto a la calidad del trabajo del doctor que habría que definir a qué se refiere con calidad de trabajo. Es innegable que muchos de los descubrimientos en cuanto a la conducta humana, en cuanto a la fisiología humana, en cuanto a la psicología, se han descubierto o se han desarrollado en condiciones muy cuestionables. Está el ejemplo claro del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial que experimentaba con seres humanos. Éticamente hablando es muy cuestionable, incluso condenable que se haya llegado a ciertos descubrimientos por medio de este tipo de métodos. Sin embargo, también es innegable que hemos llegado a conocer mucho del comportamiento de la psique humana por estos experimentos, incluso macabros, que se han llevado a cabo. Podríamos incluir el caso de los gemelos Reimer dentro de este, digamos, catálogo de experimentos maquiavélicos que se llevaron a cabo. Probablemente sí, probablemente se podría decir que fue algo muy cuestionable éticamente hablando. Sin embargo, podemos también recuperar información muy valiosa desde un punto de vista científico. Tristemente no, quiero decir, no justifico el que el doctor Reimer haya hecho todo esto. Para nada, me parece algo muy triste y me parece algo que se debe de, que en la vida de hoy debería de haber tenido consecuencias bastante graves. Sin embargo, sí podemos recuperar información respecto a lo que sucedió y es sin duda un aporte científico a la psicología. Ahora se menciona también que el doctor Money manipuló los resultados, que también es algo muy grave, hablando en cuanto a la psicoética. Es algo muy grave manipular los resultados porque justamente todos estos resultados que nos podrían arrojar información muy importante para casos posteriores podrían llevar a que casos similares terminaran de la misma manera trágica que el caso de los hermanos Reimer. Si los resultados fueran reales y fueran apegados al método, entonces esta información podría evitar tragedias en un futuro y podríamos tener una guía, un lineamiento para actuar de una manera mucho más responsable y de una manera mucho más benéfica para los pacientes en un futuro. Entonces no sé si al final se tienen los resultados claros de cómo sucedió, de qué fue lo que se obtuvo como información respecto al caso, o si realmente los resultados están manipulados. Perdón. Finalmente todos conocemos lo que sucedió al final con los hermanos, entonces queda muy claro que no fue muy exitoso el tratamiento y en base a eso podemos incluso también decir, bueno,
Tal vez es un caso aislado, tal vez fue el caso particular de los hermanos Reimer, su contexto social, su contexto familiar, el que los orilló a quitarse la vida respecto al tratamiento también. Y bueno, pues también podemos tomarlo como referencia eh, para futuros casos similares, tal vez no tan determinantemente como para decir que no se debe de hacer, pero sí definitivamente se debe de tomar en cuenta los resultados de este tratamiento. Yo lo llamaría más un experimento para futuros casos. Entonces también es importante mencionar que hay un espacio ahí para reconocer los aportes científicos que puedan haber existido, aunque ciertamente, definitivamente no es justificable todo el dolor que pasaron los hermanos solo por obtener algo más de información o por probar una teoría que, desde mi punto de vista, este fue el objetivo último del doctor Reimer. Y pues bueno, ahí está mi opinión, mi análisis muy breve de la situación. Si analizamos con más rigor el código ético, la ley de salud mental de la Ciudad de México, nos daremos cuenta que hay otros varios artículos que se transgreden, principios psicoéticos que se transgreden, pues básicamente todos. El principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de cuidado responsable, atropelladísimos en este caso, totalmente todos ellos. Y bueno, finalmente, como menciono, creo que hay espacio para un debate profundo respecto a las intenciones del Dr. Money, más no puede pasarse por alto el resultado de sus acciones. Es probable que por ser una autoridad en su en su rubro en esa época, nunca se le cuestionó realmente y no hubo mayores consecuencias por lo que sucedió en este caso. Sin embargo, después del análisis que hemos presentado, yo condenaría los actos y exigiría consecuencias si esto hubiera sucedido el día de hoy. Hay otra cuestión aquí que brevemente quiero mencionar, que es que el caso de David Reimer se hizo público. ¿Cómo sucedió esto? Hay un tema muy, muy importante en la psicología clínica, que es la privacidad, respetar la privacidad del paciente. Y yo no veo de qué manera fue posible que se haya vuelto público el caso de David Reimer. En los videos que se muestran no se menciona si se hizo público por el Dr. Money o por algún asistente del Dr. Money, o si se hizo público porque él le haya comentado a alguna persona sobre su caso. El tema es que se hizo público y esto nunca debió de haber sucedido. Y probablemente esto le hubiera ahorrado mucho dolor y hubiera podido él seguir con su vida normal como David Reimer, con su familia y sus hijas adoptadas, sus hijastras, pero probablemente podría haber llevado él una vida más normal si esto no hubiera sucedido. Entonces es un tema muy muy importante también a considerar, la privacidad del paciente, que en este caso también no se vio respetada. Entonces eso creo que sería todo, mi opinión y mi análisis breve, medio a grosso modo del caso. Y la conclusión es esa. ¿Hay espacio para el debate? Sí. Sin embargo, creo que la balanza se inclina más hacia que no fue correcto el proceder del Dr. Money y se pudo haber evitado una tragedia.